¿Te escucha? Ok, muy bien, perdón, una disculpa, la tecnología y con esto de la luz, y vamos retomando. ¿Sí alguien escucha? A ver, ¿sí se escucha? ¡Yujú! Sí, maestra, sí se escucha. Ah, perfecto. Ahora, ¿se ve la pantalla? No. No. Pantalla. Disculpe ¿cómo se llama? Las fallas técnicas. Vamos a retomar ahora sí ya, ¿verdad? Sí. Listo, Karen, gracias. Sí. Bueno, entonces, vamos en la cuestión de que si quieren hacer un abordaje integral, eso implica una cuestión interdisciplinar y transdisciplinar, ¿sí? Para abordar la cuestión de la salud de los pacientes. Y decíamos que la salud tiene varias acepciones, entre ellas la que nos comparte la OMS, que es no solamente la ausencia de enfermedad, sino el completo bienestar físico, emocional y social. ¿Sí? Se dan cuenta, son varias áreas que conforman a una persona, ¿no? Y la cuestión de la enfermedad es algo físico. Sin embargo, hay otras patologías que no son solamente físicas, sino también emocionales, que las atienden, por ejemplo, los psicólogos o los psiquiatras. Y la cuestión social también pasa. Por eso también está inmersa el área de trabajo social para darle seguimiento a los pacientes. Ahora, esto implica que haya varias cuestiones de conocimientos de diferentes áreas y una sola persona no podría abarcarlos, implicaría hacer pues varias carreras o mucho tiempo en esta parte de investigación y de formación, ¿no? Y hay veces que la vida en la actualidad no lo da, toda la cantidad de actividades que uno tiene que hacer y la investigación avanza rápido, entonces nunca hay suficiente tiempo para hacerlo. Y es también la razón por la que uno tiene que estarse en constante actualización. Ahora, vamos a ver también la cuestión de enfermedad. Nos dice que es la situación caracterizada por una marcada desviación del estado normal de la salud. ¿Sí? Es decir, una desviación es algo fuera de lo común. Y cualquier desviación o alteración de la estructura, la función normal de una parte, órgano o sistema del cuerpo que se manifiesta por un conjunto característico de signos y síntomas. ¿Sí? Todas las enfermedades no solamente es algo que no se ve, porque es interno, sino también puede ser externo. Puede incluir una parte del cuerpo, puede incluir un órgano, o la función de estos. Puede que su aspecto y cualidades físicas, esto no está en la plataforma por si me quieren checar más tarde, ¿sí? No se vea algo así, no se vea que tenga algo, pero el funcionamiento no está bien. Por ejemplo, al principio cuando hay diabetes, pues no se ve que haya una malformación del hígado, ¿no? Sin embargo, su funcionamiento ya no es el adecuado. Entonces ahí es una cuestión de una afectación a la función. Puede pasar lo mismo con el cerebro. ¿Sí? A veces no hay lesiones visibles, pero ya no funciona igual. Manejamos química y electricidad y la química no siempre funciona de la misma manera. ¿Sí? Por ejemplo, las personas que tienen alteraciones emocionales, en particular ansiedad o depresión, el cerebro sigue normal o en apariencia normal. Sin embargo, la secreción de ciertos neurotransmisores, la química con la que funciona el cerebro, se ve disminuida en algunos elementos. ¿Sí? Entonces, ahí se ve una alteración, pero no es del órgano que esté dañado, sino su funcionamiento. Entonces, también es una cuestión de enfermedad que no se ve como a simple vista. Sin embargo, genera signos y síntomas. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia de los signos y los síntomas? ¿Los signos se pueden medir? Los signos se pueden medir. Es algo que reporta el paciente. Exactamente, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son ejemplos de signos? Exactamente. Y los síntomas es algo que refiere el paciente, pero en medicina como tal no siempre lo evalúan, lo califican o lo miden. Sin embargo, en psicología sí, por eso existen las pruebas psicológicas. Hay listas de chequeo para las cuestiones de ansiedad que te hacen un cuestionario con qué frecuencia presenta tales
síntomas, ¿sí? Por ejemplo, sentirse decaído, con falta de sueño, o todo lo contrario, con mucho sueño, ¿sí? Entonces, también es algo que se puede observar y medir, pero de una manera diferente. Ahora, vamos a pasar a lo siguiente. Todas las personas, ¿sí? Todas las personas perciben la cuestión de salud y enfermedad de diferente manera. Y en la historia ha cambiado esta cuestión de cómo se percibe la salud y la enfermedad. Por ejemplo, nos dicen aquí en la literatura que hay diferentes factores para percibir la cuestión de salud y enfermedad y que van cambiando. Por ejemplo, anteriormente, con los griegos, pues sí que era una cuestión divina. En el Renacimiento, un poquito más atrás, nos decía que podría ser una cuestión de bondad o maldad. ¿Sí? Si eres una buena persona, ibas a permanecer con salud y con integridad en tu cuerpo y en tu ser. Pero si eres una mala persona, te iba a castigar Dios y que por eso te iban a llegar enfermedades y demás. Incluso todavía escuchamos esas creencias, ¿no? Y también nos decía que puede ser virtud o vicio. Si eras una persona con virtudes, una buena persona, que eras muy atlética, que siempre estabas al cuidado de ti y de los demás, ibas igual a permanecer con una buena salud, una cuestión física, etcétera. Pero que si te dedicabas a hacer cosas malas, que no cuidabas tu cuerpo, tu salud o el resto de la sociedad, entonces ibas a tener enfermedad, una persona viciosa. La cuestión de la importancia de la atención. Anteriormente, la cuestión de salud iba mucho más recalcado a curar, ¿no? Una medicina curativa, pero en la actualidad se trata de hacer campañas para hacer una medicina preventiva, llegar precisamente al punto de enfermedad. Y la cuestión de los contextos socioculturales también para definir lo que es salud y enfermedad cambian los valores religiosos. Incluso hay religiones que no permiten a las personas, por ejemplo, vacunarse o hacerse cirugías porque se están poniendo, quitando algo que Dios les ha dado. Entonces también hay que tomar eso en cuenta. Las cuestiones familiares, las familias, ¿qué tan importante es para ellos ir, por ejemplo, al médico o no? Su cuestión económica, si nos permiten o no, si nos permiten. La cuestión educativa. Se ha visto que las personas, no siempre se da, pero la tendencia estadística es hacia allá, que entre más nivel educativo y cultural tengan, tienden a ir más al médico que las personas que tienen una baja educación, ¿sí? Porque desconocen la cuestión de la salud o las consecuencias que pueden generar ciertas enfermedades. La cuestión de la tecnología, ¿sí? La tecnología nos ha permitido, por ejemplo, hacer estudios clínicos, resonancias magnéticas, la cuestión de las tomografías, etcétera, etcétera. Incluso ha sido tan importante que hay hospitales que no aceptan a los pacientes para hacerles ciertos estudios clínicos o intervenciones quirúrgicas porque no tienen la tecnología, los mandan a hospitales más grandes que tengan los aparatos necesarios para llevar a cabo esos procedimientos. Las cuestiones culturales como la cosmovisión, tradición, usos y costumbres. Eso se referencia, por ejemplo, en nuestro país todavía existe mucho este arraigamiento a las cuestiones chamánicas, ¿no? En la que voy con el brujo o la bruja y a ver que me vean a mi limpia, mis baños de hierbas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se da mucho esto en nuestro país y otros países que no. Por ejemplo, Europa no tiene mucho esta cultura, ellos sí van al médico, pero aquí en nuestro país sí recurrimos todavía a estas alternativas para la atención de la salud. Entonces también esta cuestión social y cultural afecta a cómo se percibe la salud y la enfermedad. Por ejemplo, cuando les duele la cabeza, visto desde un punto de vista chamánico, dicen, es que ya tienes el mal del ojo, ¿no? Entonces no es que voy aquí y te llevo al médico para que te vea qué tienes, sino que exactamente te dan tus baños de hierba o te limpian con el huevo o no sé qué más, ¿no? Entonces afecta esa cuestión de cómo se percibe la salud y la enfermedad. Ahora, estos factores que vimos aquí en esta presentación van a determinar mucho cómo le hacen seguimiento las personas, los pacientes, a su propia salud o a la de sus familiares. Ahora, por ejemplo, dice, variables que influyen en la conducta de la enfermedad según este autor, Mechanic, ¿sí? Hay muchos autores que han hecho otros estudios y tienen otras cosas parecidas o diferentes.
Dice, visibilidad, reconocimiento, importancia, percepción de los signos y síntomas. Hay pacientes que dicen, pues no es algo que me afecta mucho, no me duele mucho, pues lo voy a dejar pasar. No van al médico. Pero acuérdense que hay ciertas enfermedades que empiezan a dar indicios, aunque no sean tan desagradables o tan notorios los signos y síntomas, hay que atenderlos. La cuestión de la severidad de los signos y síntomas, que les decía, hay pacientes que no van al médico sino hasta que ya se sienten muy mal, ya les duele mucho la cabeza o algo pasa con su presión, se sienten mareados, se vómitan, etcétera, etcétera, y hasta ese momento recurren al médico. Si no, lo dejan pasar. Entonces, también la percepción de cuánto duele o qué tan frecuente es ese malestar, lo toman en cuenta para ir o no al médico. Ahora, el grado que los síntomas alteran las actividades familiares o laborales. Hay síntomas con las que pueden seguir haciendo sus actividades las personas. Por ejemplo, un pequeño dolor de cabeza o un mareo repentino, etcétera, etcétera. Dicen, pues no me afecta mucho a mi trabajo, a mis actividades con mi familia, ¿sí? Y entonces lo dejan pasar. Pero si les está afectando mucho, ¿sí? En su vida social, que, por ejemplo, hemorragias continuas y que no puede salir de casa porque están sangrando, etcétera, etcétera, pues ya se le afecta a su vida y entonces sí recurren al médico. La cuestión de la frecuencia que aparece eso. Por ejemplo, el insomnio. Hay personas que dicen, pues es que no puedo dormir. Bueno, a lo mejor me voy a tomar un tecito de tila, etcétera, etcétera, y continúo. Pero sí es algo que ya es muy frecuente y que, por ejemplo, ya es un cansancio muy grande porque ya no he podido dormir por el insomnio, pues ahora sí empiezan a recurrir al médico, ya no solamente a la cuestión de los tecitos, sino que a ver qué le puede medicar y saber qué también está pasando con esta cuestión del insomnio. Entonces, es muy frecuente, también las personas van. La cuestión de la umbral de tolerancia que existen expuestos. Ok. Todos tenemos algo que se llama umbral de las sensaciones o umbral del dolor. Esto quiere decir qué cantidad de dolor, por ejemplo, yo necesito para poder sentirlo. Por eso hay personas que ante un mismo estímulo, es decir, un pinchazo de una aguja, dicen, pues me dolió, no me dolió, o me dolió poquito. O hay personas que dicen, no, sí me dolió mucho, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, es que es muy aguantadora el dolor. Tiene un umbral muy alto el dolor y esas personas tienden a no hacer caso a los signos y síntomas que aparecen, porque no es algo que les moleste mucho. Y hay personas que dicen, ya por tantito ya está queriendo ir al doctor, tomando algo para que se calme, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, hay que entender que también los pacientes hace que eso vayan o no vayan al médico o que quieran seguir o no una intervención, ya sea médica, quirúrgica, etcétera. Entonces siempre hay que tomar en cuenta eso. O la cuestión muy clásica de los pacientes que no les gustan las agujas y empiezan a llorar. Y hay quienes dicen, no, pues tráiganme otra inyección, ¿no? Y también hay que tomar eso en cuenta para la cuestión del seguimiento y atención a los pacientes, porque hay pacientes que va a ser mucho más fácil darles una medicación mediante inyecciones y hay pacientes que va a ser muy difícil que sigan ese tipo de tratamientos. Ahora, ¿qué otra cosa hace que una persona no vaya al médico? Es la necesidad básica que pueden llevar a mecanismos de negación. Es decir, síntomas, es decir, siento dolor, siento malestar, digo, no está pasando nada, soy yo, es mi mente, todo está en mi mente, ¿no? Hay pacientes que dicen eso, pero el dolor va más allá de la cuestión mental. Sí afecta en cómo lo vives, cómo lo experimentas, pero pues también puede ser un obstáculo para la atención. Ok, también hay otra cuestión que pasa, algo que se llama competencia con la enfermedad, ¿sí? Hay pacientes que por diferentes experiencias o cómo los formaron, dicen, no, pues que yo siempre puedo más que la enfermedad, todo está en mí o todo está en alguien más, una fuerza externa, y no me voy a dejar vencer. Es una mentalidad que ayuda también a las personas, pues, a mantenerse en estas situaciones difíciles. Sin embargo, también dificulta la atención oportuna, porque dicen, yo puedo más que la enfermedad, yo sé que estoy enfermo porque está pasando esto con mi cuerpo, me estoy dando cuenta, me está afectando, pero no me voy a dejar vencer, ¿sí? Y entonces retrasan esta atención médica. Entonces llegan a las situaciones muy graves por esta cuestión de que puedo más. Interpretaciones alternativas posibles que le pueden dar a los síntomas una vez que estos son reconocidos. ¿Sí? Hay veces que lo que hemos visto, hay creencias todavía en nuestro país de que si me porto mal es un castigo o que si soy virtuoso no me voy a enfermar, todavía siguen existiendo. Entonces, hay personas que dicen, no, pues que sí me he portado mal con la gente, no he sido buen compañero,
no he sido buen padre, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que aceptar mi castigo y pues se quedan ahí en eso, tengo que aceptarlo, tengo que enfrentarlo yo mismo y no van al médico. Sí, pareciera increíble, pero sí hay personas así, especialmente en otros estados. Luego otra que dice, disponibilidad de recursos para el tratamiento, cercanía geográfica y accesibilidad física y psicológica de los servicios de salud. Esto quiere decir que si mi hospital o mi centro de atención de salud está muy lejos, va a ser bien difícil que vaya, ¿sí? O si no tengo recursos económicos, ahí va a ser difícil que vaya al médico, porque ¿con qué lo voy a pagar? Sí, o sé que puedo tal vez, que la consulta es gratis, pero ¿y los medicamentos? ¿Qué voy a hacer ahí? Entonces, eso también detiene una persona para que vaya a una atención médica, ¿sí? O la cuestión de los servicios de salud, dicen, no, es que siempre que voy ahí, sí está mi hospital cerca, es una atención gratuita y me pueden dar los medicamentos, pero me tratan muy mal. Entonces, ¿para qué quiero ir si me van a tratar mal siempre? O me van a decir, no, tiene que hacer su cita, tiene que formarse, tengo que pasar mucho tiempo ahí, en la cuestión de espera para que me puedan atender. Entonces, las personas también detienen a que vayan a una atención médica oportuna. ¿Se dan cuenta? Son muchos factores que pueden determinar una persona que si es algo necesario y básico por la salud o no lo es, ¿sí? Porque si llegamos a una encuesta de cuántas veces incluso para prevención vamos al médico, incluso aquí se las hago de una vez y me contestan, ¿cuántos van al médico para prevenir? Su chequeo anual al menos. ¿Sí? Ay, muchas felicidades. Bueno, pero si dan cuenta, somos los menos. Pero al menos la general. Es un requisito, exactamente. Pero si lo hacemos así fuera también estaría que sea un requisito. Si no es un exactamente de manera voluntaria, ¿se dan cuenta? Y hay muchos factores. Se pregunta, ¿y por qué no te lo haces? ¿Qué surgiría? No tengo tiempo, no tengo dinero, siempre que me doy cuenta ya pasó, por ejemplo, los chequeos que le van a hacer clínicos gratuitos, o siempre hay algo que sale de improviso y tengo que hacer el gasto fuerte, ¿sí? Entonces, ¿se dan cuenta? Son todos estos que hemos platicado de alguna manera, o algunos de ellos, ¿sí? Por aquí en línea, ¿hay alguien que se haga el chequeo anual de la salud o sus estudios clínicos de cajón? No. Ok, también en línea, ¿ves? Se dan cuenta, es algo muy difícil de llevar a cabo. O incluso hay los propósitos de año nuevo, ahora sí me voy a estar cuidando mi salud, ¿no? Pero se deja a un lado esta cuestión de prevención. Entonces también pasa con los pacientes que no solamente por prevención lo van a hacer, sino por esta cuestión de que ya hay signos y síntomas, ¿sí? Solamente se dio este boom de que estábamos hipervigilantes en la cuestión de cuando estaba el COVID muy fuerte, porque ya sentí algo y ya ahora sí quería hacerme mi prueba, ¿no? Porque implicaba un conocimiento importante de los posibles, exactamente, que tenían y lo que podía generar y las secuelas que también podía yo tener de eso, ¿no? Sin embargo, aún así había personas que lo dejaban pasar porque tenían, por ejemplo, miedo de que sí lo tuvieran. ¿Y ahora qué? Voy a saber que sí lo tengo, ¿y ahora qué va a pasar con mi familia? Y ese es un factor psicológico también muy fuerte, el saberse enfermos, y ahora qué va a pasar con los demás. Y ese es, por ejemplo, esa es la guía, es un factor psicológico. Vean de los servicios. Ay, me iba a pasar acá. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok. Ahora, hay algo que se llama fenomenología de los síntomas y conocimiento de la enfermedad. Ok, ya sé que estoy enfermo, ya he aceptado que tengo signos y síntomas, y puede detonar algo mentalmente muy fuerte. Por ejemplo, un fenómeno que se llama el gatillo. El gatillo es como el gatillo de las pistolas que activa a que se dispare. Dice, define motivos que obligan a consultar, es decir, al hecho de que gatilla o activa o detona la conducta de acudir al servicio de atención profesional. Mis síntomas son muy fuertes, son muy frecuentes, me afectan a mi vida en alguna área o en todas, entonces eso hace que se active el hecho de que yo voy al doctor. Eso se hace referencia a ese fenómeno de gatillo. Ahora, el siguiente es percepción de costos y beneficios. La mayoría de las personas toman decisiones en la cuestión, ok, ¿qué beneficios, qué pros y qué contras tienen? Si los beneficios son mayores o tiene un costo muy alto en la cuestión de que si lo hago o no lo hago, va a tener un costo fuerte, por ejemplo, para mi cuerpo o para mis familiares, pues voy al doctor, lo que decíamos con el COVID. Ok, voy a hacerme la prueba.
porque podría yo tener una afectación más grave después, ¿no? Decía, atiéndete de manera oportuna porque pueden empeorar los síntomas. Esa era una cuestión de costo-beneficio. El costo iba a ser muy grande, entonces voy y me hago la prueba, me voy a atender. Ajá. Pero si el beneficio es muy poco o el costo es muy bajo, prefieren las personas a no ir. Por ejemplo, tal vez, déjame pensar, una gripe, ¿no? Entonces dicen, pues es solamente una gripe, antes del COVID. Entonces, pues no, pues me va a pasar en unas semanas, no, pues no voy al doctor, ¿no? Entonces, el beneficio, o sea, no era gran beneficio, el costo no era muy alto, entonces lo dejaban pasar. A menos que ya presentara fiebre y otros síntomas más grandes, ahora sí van al doctor, ¿no? Esa es la cuestión de costo-beneficio. Ahora, la cuestión de las derivaciones hace referencia a consulta y recomendación de familiares o personas del círculo de convivencia cercano. ¿Y quiere decir esto? Hay veces que sí nos vemos, nos sentimos tan mal que hasta se nos ve la cara y nuestro aspecto físico, ¿no? Entonces las personas cercanas a nosotros dicen, ay, como que te ves mal, deberías ir al médico, yo te veo muy demacrado, ¿no? He visto que últimamente te quejas de tal situación, deberías ir al doctor, hasta es que se te recomienda mi doctor, fulanito de tal y tal, su número de contacto, ¿sí? Muchas veces por cuenta propia uno no va al médico hasta que un familiar, un conocido amigo nos dice, deberías ir al médico. O nos platican experiencia de sus familiares que tuvieron síntomas y signos parecidos. Ahora, la cuestión de la accesibilidad a los servicios. A mayor distancia de un centro de salud, menor número de personas se pueden consultar, ¿sí? Porque ir a un lugar que está muy lejos implica una gran inversión de tiempo y de dinero. Si está muy lejos, me toma más tiempo ir y venir, incluso dicen, ay, creo que salió más caro el caldo que las albóndigas, me tardé mucho más tiempo en el traslado que en el tiempo que me atendieron, que estuve en consulta. Y la cuestión también de esta mayor distancia, puede encontrarme más problemas en el camino. Entonces, mejor evito ir, porque así no me gasto mi tiempo, dinero y cualquier situación que pueda aparecer como percance. Ahora, las personas con adultas mayores que viven solas, es bien difícil que vayan por su cuenta propia, especialmente si están muy lejos, porque ¿quién los lleva? ¿Sí? Ya no puede recorrer tanta distancia. Y en la cuestión de derivaciones, hay veces que las personas adultas mayores no quieren ir, dicen, no, pues yo por qué voy a ir, y entonces casi las llevan obligadas al médico, ¿no? Y tal del gatillo, hay veces que dicen, no, es que yo sí puedo y voy a estar contra la enfermedad y demás, pero ya cuando no pueden más porque ya se sienten muy mal, ya los afecta demasiado, ahora sí, no, sí, llévame al doctor, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta esto, lo que puede pasar. Porque también es importante para tomar la decisión de si voy o no al médico. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Seguras? ¿Seguras? Ok. Bueno. Ahora, hay algunas situaciones. Esta la vamos a dejar para en el momento, que también va a ser parte de la tarea. Pero bueno, en muchos países, especialmente de nosotros, hay diferentes aspectos de cómo cuidamos de nuestra salud, a quién acudimos. A prácticas que hacemos, por ejemplo, autocuidado. Tenemos prácticas de autocuidado, por ejemplo, es muy recurrente la automedicación, ¿no? No voy al doctor y me tomo mi aspirina o veo en internet que me puedo tomar y que sea de compra libre, ¿no? Entonces es una cuestión de autocuidado, pero ¿qué creen? ¿Esa es una buena o una mala práctica? Es una mala práctica, exactamente. ¿Qué sería una buena práctica en autocuidado? Ir al médico cuando me siento mal, por ejemplo. Otra podría ser hacer ejercicio constantemente, ¿no? Exactamente. Luego, tenemos cuestiones de autoayuda, ¿sí? Autoayuda es, por ejemplo, recurrir a apoyo. Por ejemplo, a grupos de apoyo que existen. En este caso le puse de ejemplo Alcohólicos Anónimos. Y por ahí ya han escuchado mucho eso, ¿sí? Hay veces que las enfermedades o algunos padecimientos son difíciles de llevar, entonces sentirse acompañado por alguien más, por personas que conozco, no conozco, pero sé que están en la misma situación, ya no me siento solo. Ya no puedo, ya es más fácil decir, no, pues es que yo soy el único que le pasa en esta vida. No, me doy cuenta de que hay alguien más y que pasan por experiencias similares. Y el hecho de compartir las experiencias en los momentos difíciles también ayuda mucho a esta cuestión de la salud. Y tenemos también esta cuestión de terapias alternativas. Por ejemplo, la acupuntura. ¿Sí? No es una atención médica tradicional, sino que es de otra índole.
Y hay muchas otras en nuestro país, la cuestión de que voy con el chamán o con la bruja que me haga mi limpia, y hay muchas otras, ¿sí? Exactamente. Ahorita le van a pensar otros ejemplos, porque hay muchos. Pero estas cuestiones o estas formas de proceder pueden beneficiarme, pero a la vez también pueden entorpecer la atención médica. Si estoy llevando una terapia alternativa, hay veces que se contraponen con los medicamentos que da el médico. Por ejemplo, los tés o las hierbas tienen un efecto químico en el cuerpo, ¿sí? Que pueden afectar a la eficacia de los medicamentos. O la cuestión de el autocuidado. Ok, ya me automediqué y cuando llego al médico, pues no le digo y el medicamento que me da era el mismo y ya no me hace efecto, porque ya necesito otro, ya necesito otra cantidad de medicamento, ¿sí? Porque mi cuerpo ya empezó a hacer toda una cascada de cuestiones químicas que ya van a funcionar diferente de la medicación que me dé. Entonces es importante decir esto también. O los tecitos. Hay veces que los tecitos, otros alimentos que ingiero, afectan la eficacia, como les comentaba, de la medicación que da el médico. Entonces siempre hay que tomar en cuenta esto. O el ejercicio. Puede beneficiar a los pacientes, pero también puede perjudicarlos. Porque si nada más corro o hago ejercicio por hacerlo, también, por ejemplo, las personas con hipertensión o con arritmias cardíacas pueden verse afectadas. Ok. O las dietas también. O las dietas, exactamente, las dietas que uno se autoimpone, ¿no? Vaya, tal famoso tomando tal dieta y lo quiero hacer, o tal persona de internet ya lo está compartiendo, lo voy a seguir, si también esa es una cuestión de autocuidado, pero no como para beneficiarnos, nos perjudica, exactamente. Ok, ¿hasta aquí alguna duda de estos aspectos de autocuidado, autoayuda y terapias alternativas? ¿No? Por ahí, ¿no? Perfecto. Pues continúo. Ahora, la cuestión de relación de médico-paciente o tratante-paciente o de enfermero-paciente o enfermera-paciente, ¿sí? Es una relación que siempre se va a dar. Por ejemplo, aquí tenemos relación profesora-estudiantes y viceversa, ¿no? Y eso implica que las dos partes tienen obligaciones y también tienen derechos. Tenemos de las dos, porque hay veces que es más fácil nada más tomar los derechos y no hacerse cargo de las obligaciones. Y en este rol que toma el paciente, tiene la obligación de, bueno, obligaciones y derechos o privilegios. Debe de quedarse, querer mejorar lo antes posible, ¿sí? Hay pacientes que, como les decía, lo obligan a ir al doctor y tiene a veces pocas ganas de querer curarse, ¿no? O decir, no, pues es que ya me quiero morir y ya no me quiero atender y demás. Hay mejores maneras para morir, más que dejarse nada más sin atención, ¿sí? Entonces, tiene que haber esa cuestión. Incluso los médicos o incluso las enfermeras o enfermeras les dicen, no, pues es que tiene que querer curarse, mejorar, ¿no? Para que esta cuestión psicológica de no se puede hacer todo lo posible y ayude en su mejora o en su recuperación de su salud. También el segundo aspecto, debería buscar atención profesional y cooperar con su médico. ¿Sí? Ya me siento mal, voy a buscar un médico y voy a seguir el tratamiento y recomendaciones que me dan. Esa es su obligación. Porque hay pacientes, como les digo, pues repito, que los llevan a la fuerza y dicen, no, yo no me voy a tomar esto, yo no quiero que me administre nada y demás. Entonces es bien difícil tratarlos. Incluso en los hospitales se encuentran con pacientes que son difíciles por esta misma situación, no quieren cooperar, son muy poco cooperativos y los familiares y la parte de atención psicológica tienen que entrar para hablar con ellos y que cambien un poco esa mentalidad y cooperen un poco más. La cuestión 3, que se le permite y a veces obliga a dejar de lado algunas de sus actividades normales, laborales o domésticas. La cuestión de, por ejemplo, tiene que irse de incapacidad tantos días, ¿no? Y hay personas que dicen, no, pues que yo no puedo dejarlo, tengo mucha responsabilidad, muchas personas a mi cargo, tengo muchas actividades, no, yo no lo voy a dejar. Y es bien difícil que las personas se mejoren porque siguen con esta cuestión de estrés, de ansiedad, de agotamiento físico y emocional. Entonces tiene que hacerlo. O la cuestión de los alimentos, usted ya no va a poder comer, por ejemplo, azúcar, ya no va a poder comer grasas y demás, ¿no? Entonces tienen que dejar de hacerlo, porque si no, no van a ver los resultados que se esperan, especialmente el médico, ¿no? Otra vez le vamos a hacer su química sanguínea y sale igual. Entonces no está siguiendo las recomendaciones que se están dando. Sí, eso es parte también de su obligación para que puedan tener un mejoramiento. Ahora, 4, dice,
es visto como en necesidad de cuidado e incapaz de mejorarse solo por su voluntad o medios propios. Es decir, no me voy a curar de manera espontánea solamente porque ya el doctor me vio y me dijo, no, si tomas esto, lo vas a mejorar. Si yo no tomo o no sigo las indicaciones del médico, no voy a mejorar. Entonces sí tengo que seguir lo que me indican. Ajá. Así casi como dicen al pie de la letra. Saben que la cuestión de los médicos tiene una curva de eficacia, primero sube y si no se mantiene, baja. Ajá, entonces no sirve de nada. ¿De acuerdo? Entonces por eso sí es importante eso. No nos va a llegar la salud por obra divina. Sí, puede ayudar esta parte, pero no lo es todo. ¿Sí? Siempre por eso existe la cuestión de la medicina. Ahora, el rol del médico, ¿sí? Lo que se espera de los médicos o del personal de salud en general es esta cuestión, por ejemplo, de aplicar un grado elevado de conocimientos y destrezas técnicas a los problemas mórbidos, ¿sí? Y no solamente a los problemas mórbidos, sino que de manera general todo el personal de salud tiene que estar capacitado, ¿sí? Por ejemplo, cómo tomar la presión, canalizar, ¿qué más deben saber y conocer ustedes como personal de enfermería? A ver, cuéntenme. Ajá, por ejemplo, saber los parámetros normales, ¿sí? ¿Qué más? Conocer efectos secundarios de medicamentos. Ah, también, ¿qué más? Sí, muy bien, gracias ahí. Ah, también, por ejemplo, RCP, ¿qué más? Hacer curaciones, ajá. La administración de medicamentos, sí. Bueno, tienen también un amplio... ¿Cómo? ¿Verdad? Sí, también. Sí, también la parte técnica, la parte, por así decirlo, práctica. Y en la parte teórica, Saber cómo funciona los órganos. Saber cómo funcionan los órganos, ¿qué más? Desarrollo de las enfermedades. Desarrollo de las enfermedades. El efecto que puede tener, los efectos en los medicamentos. Muy bien, ¿se dan cuenta? Esto es un poco de lo que deberían de saber. Es un amplio área de conocimiento también, ¿sí? Tanto teórico como práctico, que están obligados como personal de salud a saber y tanto conocer como saber hacer, ¿sí? En mi caso yo tengo otras cosas que conocer, la teoría de la personalidad, las cuestiones de las habilidades emocionales, la inteligencia, la forma en que conocemos, la cuestión de aplicación, calificación e interpretación de las pruebas, hacer entrevistas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, y también depende ya del área de especialización, y si es para niños, si es para adultos, etcétera, etcétera. Y también en enfermería se van especializando, porque como ahorita mencionaron, son muchos, bueno, es un gran campo con muchos conocimientos tanto teóricos y prácticos que tienen que manejar, ¿sí? Y muchas veces no somos como sabelotodos en el área en que nos desenvolvemos. También por eso existe esta cuestión de especialización. Ok. En el número 2, actuar en beneficio del paciente y la comunidad más que en el propio interés económico, científico, etcétera, etcétera, ¿sí? Esta cuestión tiene que ver con la ética y moral del personal de salud, ¿sí? Hay personas que dicen, pues le voy a sacar más dinero, le voy a decir que necesita tal medicamento a pesar de que no sea necesario, o tal cirugía, o tal canalización, etcétera, etcétera, ¿sí? Y dejan en segundo lugar realmente la salud, cuando debería de ser al revés. Incluso los juramentos que se hacen los médicos, los enfermeros, etcétera, etcétera, van encaminados más bien al beneficio primario, que es la salud del paciente. Ajá. Incluso tiene, cuando se gradúan, tiene toda su ritual de promesa hacia el paciente, ¿sí? Eso, hacia su atención, ¿sí? Entonces siempre tienen que tener esto en mente. Primero voy a beneficiar al paciente. Ya lo que ya gane, etcétera, etcétera, queda en segundo lugar. Y no digo que no sea importante o no sea bueno ganar, porque también de eso vivimos y me costó mi trabajo y tiempo la formación que tengo. Sin embargo, no debería de ser eso lo que nos mueva. Y es muy triste ver que sí existen personas que lo primero es el dinero y el reconocimiento social. Pero eso ya debería de ser derivado de mi práctica, ¿sí? Si yo atiendo bien a las personas, tengo un buen trabajo, etcétera, etcétera, pues va a haber más pacientes que recurran a mí, ¿no? Y entonces eso va a traer el reconocimiento social y el beneficio económico. Ok. Número 3, ser objetivo y emocionalmente desapegados, ¿sí? Objetividad se refiere a ver a los pacientes no desde mi interpretación, porque ya me hizo de enojar y ahora lo voy a tratar mal, o es que me cae bien y siento lástima por él y pobrecito, no lo voy a hacer sufrir.
No, eso ya no es ser objetivo, es ya ser subjetivo y es involucrarme con el paciente emocional, pero de manera negativa, porque me está impidiendo hacer mi trabajo, ¿sí? O no me está permitiendo hacerlo bien, ¿sí? Sí es importante tener un lazo emocional de, ok, lo voy a ayudar, quiero que se mejore, etcétera, etcétera, pero eso no va a dejar o no me va a impedir, o no me debería impedir que lo atienda de la mejor manera o que le aplique el tratamiento que se debe de aplicar, ¿sí? Porque tampoco es, ¿cómo se puede llamar? Normal, que no sintamos algo por las personas. Incluso a veces nos ayuda a hacer un mejor trabajo porque nos mostramos más empáticos, ¿sí? Pero no debemos de llegar al límite de que ya me involucré con la persona y quiero hacerle un bien, pero hago todo lo contrario, ¿sí? Porque ya digo, ay, pobrecito, o porque ya me enojé con él, o porque me llevo sus problemas a mi casa o de mi familia y ya no vivo mi propia vida por estar pensando, ay, ¿ahora qué estará pasando con el paciente? ¿Y ahora qué puedo hacer? Y me ciclo ahí en esa situación. Entonces hay que sí también una relación social, ¿sí? Pero siempre cuidando esta cuestión de que no me afecte a mí y a mi desempeño hacia el paciente. Ok, porque tal como psicólogos nos dicen, no, como psicólogos no deberías de emocionarte o sentir emociones con las personas. Pues no, pero sí, porque me muestro empático, pero no para no limitarme. Entonces hay que saber también cuidar eso. Y eso también tiene que ver con la cuestión social, que nosotros es bien normal sentir emociones por nosotros y por los demás. Entonces solamente es saberlas gestionar, ¿sí? Saberlas manejar. ¿Ok? En el siguiente punto, mantenerse dentro de las normas de la práctica profesional. Todas las profesiones, especialmente esta cuestión de salud o por cuestiones de los químicos, en todas las profesiones hay normas, ¿sí? Hay que conocerlas, los ISO y otras, las NOM. Incluso hay reglas y pasos a seguir para hacer, por ejemplo, una canalización, ¿no? Dicen, y en caso de las excepciones, ¿qué puedo hacer? Entonces hay que conocer todo eso. Ajá. Ok, en el siguiente, los derechos que debe de tener el médico, el personal de salud, es examinar físicamente al paciente, así como conocer aspectos íntimos de la vida de la persona. Ajá. Como personal de salud, tiene que conocer al paciente, sus antecedentes clínicos, de vida, etcétera, etcétera, para saber cómo tratarlo de la mejor manera, ¿sí? Y eso tienen derecho a saber esa información, pero eso les da también la obligación de mantener el secreto, ¿sí? No pueden estar ventilando los datos que les dan los pacientes. Hay veces que llegan pacientes que les son conocidos y no voy y le voy a decir a mi familia o a los vecinos el chisme, llegó fulanito de tal y tiene tal cosa, sus antecedentes son eso. Pues no, incluso para la cuestión de investigación, cuando se van a exponer a simposios o a otras reuniones para dar a conocer ciertas investigaciones, les quitan el nombre, nada más dan sus iniciales, precisamente para mantener la privacidad de los pacientes. Entonces, también en el aspecto de atención a las personas que llegan a nosotros, hay que mantener ese secreto, ¿sí? Y ahora, también el hecho de que te den información personal, a esas personas que dan esta información, se ponen en un punto vulnerable, ¿sí? Porque están dando a conocer información privada, pero yo no estoy conociendo la información del que me está atendiendo. ¿Se dan cuenta? Es como desigual, ¿no? Entonces también por eso hay que mantener respeto hacia esos datos que me está dando, ¿de acuerdo? Y en el siguiente, nos dice autonomía importante en su práctica profesional. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Todos tenemos que tener ciertos conocimientos prácticos y teóricos que me van a permitir llevar mi trabajo, pero soy libre, ¿sí? De llevarlos a cabo como mejor yo me acomode, ¿sí? Cada quien tiene un estilo de hacer las cosas, ¿sí? Es parte de nuestras personalidades y nuestras formas de ser, ¿sí? Pero siempre acuérdense encaminados hasta el principio de dar la mejor atención, ¿sí? Y el número 3, ocupar posición de autoridad en relación al paciente. Ustedes como personal de salud tienen la autoridad sobre los pacientes, ¿sí? Tienen que tomar su medicamento, tienen que tomar tales alimentos y lo que sea necesario, ¿sí? Incluso hay personas que les da miedo eso, porque no saben, ay, yo ahora quiero, ahora me siento muy regañón o regañona, y no quiero hacerlo. Hay veces que no es que sea regañón, sino más bien tiene con los pacientes acerca de lo que les va a beneficiar, ¿sí? Ok, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Alguien le ha tocado tener ya ser enfermero o enfermera y tomar ese rol de personal de salud y tener esta cuestión de posición de mando? ¿Sí? Ok, ¿qué tal es ahí? Es difícil, por ejemplo, en mi caso, yo manejo lo que es un programa de salud en mi casa. Ajá. Y nosotros nos damos cuenta de la realidad del paciente, porque es bien bonito preparar
resulta que el paciente está en total abandono, no hay los medios económicos para la comida, para el medicamento, está en malas condiciones. Sí, entonces hay que saber, o sea, a qué punto llegar, a qué la situación. Por ejemplo, en mi caso, nosotros levantamos un censo de abandono y notificamos al Ministerio Público para que a cada hijo le llegue su citatorio y al Ministerio Público explique el por qué tienen esa situación al paciente. Sí, pues tienen que también hacerse esa experiencia en ese aspecto. En mi caso, yo trabajo en un área quirúrgica, en un hospital privado y por lo tanto la gente que es de una situación económica muy elevada y a veces es complicado porque, por ejemplo, para canalizar, ¿no? Tú haces tu valoración y le dices voy a aplicar el principio y todo y ellos son muy, como que están habituados a hacer lo que ellos quieran. No, mejor ponerlo acá, ¿no? Es complicado porque ellos tienen esa actitud impositiva. Entonces ahí es cuando sí tienes que ser tomar esta parte que nos comentas y explicar, ¿no? Por qué estoy eligiendo ese lugar y no puede ser donde él quiera, es donde yo decida porque hay una previa valoración que estoy haciendo. Exactamente, sí. Complicado. Así es. Entonces, en ese caso, como menciona la compañera, ya la mayoría de los usuarios ya conocen las normas. Pero recuerden, a la primera me tienen que... Sí, la cuestión de ya no me tienen que dar más de 3 tickets. Sí, ya saben bien, ahora sí vamos a exactamente, sí, la cuestión de internet ya da la información y lo ocupan para beneficio de ellos, pero no siempre al final es un buen beneficio para ellos, porque dicen, ok, ya no quiero tal cosa y yo sé que te puedo ir a demandar, te puedo ir a reportar, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero no están siguiendo las obligaciones como paciente, y eso es donde también uno hay que ir mediando. O sea, sí tiene derecho a tal cosa, pero también tiene la obligación de tal cosa, porque, y ya explicarle, como dice aquí la compañera, cuando te dicen, por mí comes. Exactamente. Sí, o es, no, y no quiero, ¿y por qué? ¿No? Como las que van a sus prácticas o trabajan en geriátricos, luego las personas, no, no me quiero bañar y nomás no. Sí. Sí, o no, yo no quiero caminar y no sé cómo lo vas a hacer. Sí, es bien difícil luego estar negociando, hay que aprender a negociar. Exactamente, ¿ok? Bueno, vamos a seguir. Ahora, con la cuestión de la reflexión para ir hacia una conclusión. Sí, dice, los aspectos socioculturales, como vimos, de la cuestión de los usos, costumbres, religión, cuestión económica y de estudios, son fundamentales en el contexto de las políticas de salud, ya que es imposible sostener como metas de atención y equidad, calidad y eficiencia sin tener como referencia el punto de vista del otro, ¿sí? Yo no conozco quién estoy atendiendo, es bien difícil poder aplicar mi política, ¿sí? Porque dicen, como dijo la compañera, ok, ya se nos pide a nosotros las enfermeras, entre el programa, hacer esto, pero las cuestiones económicas de esa familia no le permiten tener o cumplir con X, Y, Z puntos, ¿ok? Entonces, esa política fácilmente podría caer o tendría que cambiarse para poderse adaptar a esa comunidad, por ejemplo. Ahora, desde lo disciplinario, un aspecto de gran trascendencia sería el aporte que podría ser los cuidados culturales, ¿sí? Ya no solamente como un cuidado general, sino cultural, adaptarme a sus usos, costumbres y creencias, ¿sí? Porque también hay personas que todavía recurren mucho a esta cuestión chamánica, ok, sí, pero también te voy a informar y más bien vamos a hacer X y tal cosa. O sea, no te voy a decir que te voy a prohibir eso, pero deberíamos de cooperar en las dos partes para una mejor atención. Y la validación científica de los beneficios y la efectividad de los diversos, pero a la vez universales cuidados culturales. Es decir, si hay como les decía, un cuidado general, donde tengo que adaptar al paciente o a la comunidad que estoy atendiendo. No voy a poder atender a todos los pacientes de la misma manera, porque tal acuérdense que tienen un antecedente cultural, ¿sí? Hay personas que tienen bajos ingresos económicos, hay otras personas que tienen altos ingresos económicos, la cuestión de educación, la cuestión de la familia, o si en su familia incluso son chamanes, o estoy a recurrir mucho a esto, ¿sí? O si la familia o la persona dice, no, yo puedo solo, y no necesito ninguna red de apoyo, ¿sí? Y al final es muy estresante llevar la enfermedad, etcétera, etcétera. Sí, hay que estar siempre tomando en cuenta su contexto en el que está viviendo.
Ajá. Por ejemplo, en la parte de psicología tratamos de precisamente darle contexto a la persona para poderla atender, porque no sabemos también cuáles son sus antecedentes como persona, ¿sí? Su historia de vida, ¿sí? ¿Por qué le tiene miedo a las agujas? ¿O por qué está renuente, por ejemplo, a seguir tal tratamiento? Ajá. Hay que tomar eso en cuenta, porque hay veces que es más fácil enojarse, es, ay, no, este paciente es bien difícil y demás, ¿no? Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué es así? Exactamente. ¿Y por qué yo me estoy sintiendo enojado, enojada? Mi paciencia no, me falta trabajarla, los recursos que tengo para trabajar con una persona y tener esta cuestión de capacidad de mando y de negociación, todavía falta desarrollarla más. Hay que tomar también eso en cuenta. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Seguros y seguras? Ok, muy bien, entonces, vamos a hacer juntos. Le voy a pedir a cada uno que lo haga y también los que están en línea y lo van a subir como tarea, ¿de acuerdo? Vamos a adelantarlo para que así también, si tienen alguna duda, porque ya a la hora de hacerlo dicen, ay, no, ya me surgió una duda. ¿Y la terapia qué es? ¿Es un autocuidado? ¿Es autoayuda? ¿Qué es? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una tabla así de 3 por 3 para que ustedes pongan 3 ejemplos de autocuidado, 3 de autoayuda y 3 de terapias alternativas. ¿Ah? Entonces, así adelante la tarea y nada más les queda hacer la conclusión acerca de esto. ¿Ok? ¿Están aquí en línea? ¿Sí? Sí, maestra. ¿Va a ser tarea esto, maestra? ¿Cómo? Sí, esa va a ser la tarea. Pero aquí la vamos a adelantar porque ha pasado en otras generaciones, otros grupos que dicen, no, ya lo estoy haciendo. ¿Y a qué pertenece? ¿A qué rubro? ¿Es autocuidado? ¿Es autoayuda? ¿O a qué es? Entonces, para que despeje esa duda, lo vamos compartiendo ahorita en estos minutos que nos quedan y ya lo suben ustedes, ya sea de manera electrónica, le toman foto y lo pasan a PDF, ¿sí? Nada más sería agregarle también por su cuenta la conclusión de esto que revisamos, ¿sí? Sí, maestra. Perfecto. Entonces aquí son 9:15. ¿Les parece bien 9:25 para que también vuelva a retomar esta cuestión de la calificación y demás? La dinámica de trabajo de la materia para los que se están integrando, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, gracias. Si tienen dudas, pueden ir preguntando, ¿de acuerdo? Maestra, la finalidad es anotar lo que va relacionado con cada una. Sí, vas a hacer 3 ejemplos de autocuidado. Por ejemplo, en mi ejemplo es automedicación. ¿Qué otros 3 ejemplos puedes dar de autocuidado? Sí, por ahí mencionaron, por ejemplo, vamos a decir, ¿no? Hay muchas. Autoayuda, ya tenemos Alcohólicos Anónimos. Ahí nos dicen son relacionados con redes de apoyo. Entonces, ¿a quién te puedes recurrir o a qué grupos para, por ejemplo, te puedan apoyar en esa cuestión emocional o de experiencias? Ya puede ser una cuestión de autoayuda. Y terapias alternativas, por ejemplo, acupuntura. Entonces, vamos a pensar en otras 3 también de terapias alternativas. Ajá. Sí, gracias. Pero tenemos que hacer el cuadro y mandárselo o
¿O Sí, solamente les decimos los ejemplos o cómo? sí, ahorita hagan los ejemplos para que ya su tarea la avancen y les voy a abrir espacio. Entonces, de su tarea, aparte de este cuadro, nada más sería esa conclusión que encuentran con estos tres ámbitos de autocuidado, autoayuda y terapias alternativas. ¿Son frecuentes? Si no son frecuentes, ¿cuál es más frecuente o cuáles piensan que son más frecuentes? Si ayudan o no ayudan a los pacientes o a la atención de ellos. Ajá. ¿Sí? Y ahorita en unos minutos le subo el espacio. No, cultura yo ya la puse. Pero sí, bien. Ajá. Ahí está. Más bien va aquí. Porque ves que hacen también de que ya el de convence y todas esas actividades, cómo van y cuántas tomas el día de hoy y demás. ¿Qué dice? Ah, pero en vez de ser como negativa, más bien es positiva porque va un poco más encaminado a lo que necesitas, ¿no? A ver si se presentan dudas. No, es el doctor más bien aquí o aquí. Ay, a ver si hay dudas. Ya me había dado cuenta. Ajá, ajá, ajá. Ajá. Ok, sí. Ajá. Sí, exactamente. Sí, ya no se vale repetir estas que yo puse, ¿eh? Ay, se está acabando la batería. Bueno, ¿Ya nos abrió el apartado o dónde lo vamos? ahorita lo subo. Permíteme un minuto. Ahorita que termine la clase, le subo el apartado, ¿de acuerdo? Porque me van a escribir una conclusión a eso, ¿sí? De qué es lo que encuentran o qué reflexionan con esa tabla. ¿Sí? Será frecuente que los pacientes hagan ese tipo de prácticas que ustedes ya escribieron como ejemplos. ¿Y qué tipo de prácticas les beneficiaría
o les dificultaría su atención o seguir un tratamiento, ¿de acuerdo? Ya medio lo mencioné, pero es que ustedes lo reflexionen, ¿sí? Entonces, en unos minutos, termino unos minutos, después 9:30 para subirlas. Como 9:40, 9:45 ya estará abierto, ¿sí? Ok, vamos cerrando. Yo tengo una duda. Sí. ¿La autoayuda puede aplicar el hacerlo? Por ejemplo, yo puse en una el autocontrol de ansiedad. Ajá. En la autoayuda sería asistir al psicólogo. Sí. O sea, es lo que digo. Exactamente. Y ya en, bueno. Sí, ya para que vean. Sí, es todas aquellas prácticas que te ayuden como para emocionalmente o de experiencias de alguien más o recomendaciones de alguien más sobrellevar ciertas situaciones difíciles o la enfermedad. Sí, por ejemplo, lo que hacen en Alcohólicos Anónimos es criticar sus experiencias, a otra persona qué recomendaciones le ha funcionado, etcétera, etcétera. Y para no sentirse también solo, sino acompañado por alguien o alguienes más. Ajá. No solamente va en la cuestión física de que una persona está a mi lado, sino puede ser de manera no física. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, tal vez el diario de alguien más, el podcast de X, Y o Z personas. Ok. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? ¿No? Bueno, a veces, para mí como que les costó un poquito más de trabajo clasificarlas, pero ahí van. ¿Sí? Pues ya van haciendo consciente esa parte. Ahora, ¿tienen alguna otra duda con el tema que vimos hoy? ¿No? Ok, bueno, entonces voy a compartir la pantalla para los que se van integrando. Les comentaba en la sesión pasada de que hay un porcentaje para cada tipo de actividades que hacemos. Tenemos que la evaluación general va a ser 100%, lo que equivale a un 10%. ¿Sí? En tareas vale un 40%. Entonces, por favor, no dejen de hacer las tareas, porque ¿qué creen? Si no hacen las tareas, porque dicen, pues saco 10 en todo lo demás. Ok, vas a tener 60, suponiendo que saques 10. Pero 60 no es una calificación aprobatoria para iniciar tu algo. Entonces, por favor, sí háganlas. Hay personas que tienen la duda, ya no me dio tiempo por el trabajo, etcétera, etcétera. Ok, lo entiendo. Tienes 24 horas después de la fecha establecida para seguir manteniendo tu 10. Después de esos 24 ya es 9 la calificación máxima y 48 horas en adelante la calificación máxima es 8. ¿Sí? Pero tomando en cuenta de que cumples con todo lo que te pido. ¿Sí? Ahora, hay quienes dicen, no, aún así no pude cumplir con las 48 horas, ¿lo puedo subir de todas maneras? Sí, lo puedes subir, siempre se va a quedar abierta la plataforma para que puedas subir tu tarea y es mejor entregar tarde que no entregar nunca, ¿sí? Entonces, entreguen las tareas, les recomiendo. Ahora, el glosario 10%, todas las semanas va a haber un glosario de 10 conceptos o 5, la mayoría 10, de las palabras o términos que tú creas que son relevantes para ti, para tu desempeño profesional. Ajá. Eso es como el criterio de cada quien, porque tal vez hay personas que ya conocen algunos términos y hay personas que no los conocen. Entonces, ella de esa manera individual seleccionar qué términos, ¿sí? Luego, la participación, 10%, completa que les voy preguntando qué significa esto, si han escuchado, ustedes qué piensan de... Sí, hay veces que voy a abrir un foro para que vayan subiendo sus participaciones también. Exámenes semanales, cada semana se va a abrir un cuestionario en línea, en la plataforma de opción múltiple, para que vayamos repasando esta cuestión de lo que vimos, ¿sí? Te pongas a prueba. Ahora, yo nada más les doy una oportunidad. Sí, en la primera tienen que contestar no más, pero te doy el beneficio de que sea de tiempo indeterminado, abras tu evaluación y puedes ir revisando las diapositivas, por ejemplo, o los videos que llegue a subir los links. Ajá. Para que puedas también sea manera de repaso de lo que vimos, ¿de acuerdo? Y vale el 20%. Y el examen final es un examen que se hace al final del curso y es la conjunción de todos los exámenes semanales. Entonces, el tip que les doy, les vuelvo a repetir, es que tú puedas hacer tu guía de estudios, tomándole captura de pantalla o anotando las preguntas en los exámenes semanales. Y tienen el beneficio de que los exámenes semanales le dan la retroalimentación diciéndoles qué preguntas estuvieron bien y cuáles mal. ¿Sí? Entonces así ya le vas modificando si estuviste mal. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Ahora, las tareas... Perdón, ¿para ese examen hay límite de tiempo? No, se queda abierto. La fecha, pues. Sí. Bueno, los exámenes semanales, qué bueno que lo mencionan. Los exámenes semanales se cierran los viernes a las 11:58 de la noche y ya no hay prórroga, al menos que haya algo extraordinario y me traigan la justificación si se los vuelvo a abrir. Si no, ya no, pues los perdieron. Y el examen final sí les doy más tiempo de que quede abierto, pero tengo una límite de fecha
porque también debe tener calificaciones. ¿Qué otra cosa? Ya, las tareas. Por favor, procuren subirlas en archivo PDF, porque si no luego me cuesta mi trabajo abrirlas o descargarlas o ya se llenó de mi dispositivo y se vuelve un caos. Entonces, procuren, si es a mano, le toman foto y la suben en PDF, ¿sí? La preferencia es que sea electrónico porque también tiene mejor presentación así, pero si no pueden, lo desentiendo, lo hacen con letra legible, le toman foto y lo transforman a PDF. ¿De acuerdo? Porque era la duda que veía la semana pasada, que si era a mano o en electrónico. Sí, puedes hacerlo electrónico, puedes hacerlo a mano, pero la condición importante es de que se suba en PDF. ¿De acuerdo? También teníamos yo tengo una duda en cuanto a las referencias bibliográficas. Ajá. Que nos pide que sean... En APA. Sí, me falta subirles a decir el formato, ¿sí? Hay una forma, o un formato, por así decirlo, de citar y de poner referencias. Es decir, quién lo escribió, de dónde lo saqué. Si en texto se pone entre paréntesis autor y año, ¿sí? Y al final de todo tu trabajo es una lista de referencias, es decir, las páginas o los recursos que recurriste para sacar tu información. Y ahí sí va la información completa, autor, año, título de la obra o título de la entrada del blog o de la página, el título de la revista o del libro o de la página de internet. Si es libro y revista, de qué editorial es, de qué país es, si es un recurso electrónico, la URL, www, etcétera, y qué fecha lo bajaste. Que de todas maneras les subo eso. Al final, sí. Tanto que lo haces, se les queda de memoria. ¿Sí? Al principio no les voy a pegar tanto eso, pero conforme pasan las tareas, pues me voy a poner un poquito más estricta en ese aspecto. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces aquí le dejamos. Que tengan un bonito fin de semana. En unos minutos les abro el espacio, ¿de acuerdo? Para esta actividad. Ok, entonces. Maestra, entonces esta tarea la vamos a tomar por ¿verdad? Se la subimos en 24. Sí, ya se va a ser la tarea. ¿Ah? Sí, estamos en la tarea. Solamente le quedaría que le agreguen la conclusión. Exactamente. Ok, entonces, por aquí también ya me despido de ustedes. Que tengan un excelente